Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado La anonimización para el uso de datos sin quebrar la privacidad. Abrimos con una frase de nuestro gran clásico Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra, donde nos decía: las venganzas castigan, pero no quitan las culpas. Bien, cuidado, nosotros podemos ser sancionados por quebrar la privacidad, y lo seremos seguramente por la Agencia de Protección de Datos, incluso por otras instituciones, pero eso no va a levantar el daño, no va a quitar la culpa y va a provocar que quizá tengamos una pérdida de clientes. Por lo tanto, más vale hacer la cosa bien desde el principio. Vamos a intentar que no nos sancione nadie, vamos a intentar no quebrar la privacidad, y para ello pues usaremos distintas técnicas de anonimización. Bueno, pues vamos a dar un par de breves objetivos. El primero será definir qué es esto de la anonimización, definir la anonimización, y en segundo lugar, enumerar estrategias para equilibrar privacidad y transparencia, es decir, qué es lo que hay que hacer y de qué manera podemos hacerlo. Básicamente, fijaros cómo esto es tan elemental como hablar de anonimización y poner en esta extraña báscula donde uno parece que vaya a pesar más que el otro, la privacidad y la transparencia. Bueno, pues vamos a ello. Anonimización. Bueno, pues la definición estándar de anonimización: eliminar información personal, privada o sensible, de manera que los datos resultantes no puedan volver a utilizarse para identificar a una persona. Para ello podemos utilizar técnicas tales como la supresión o la anonimización de registros. Esto es un ejemplo muy bruto y simplemente para que se vea. Fijaros que aquí tengo una tabla donde veis el campo de datos, nombre, correo electrónico, teléfono móvil, etcétera, etcétera, con un dato. Ese dato es tal y como se recoge el usuario, tal y como lo tenemos en la base de datos, ¿no? Javier Bormóñez Frueiro, el correo electrónico magda.carretas.tal, teléfono, tal. Bueno, pues voy a aplicar estas dos técnicas. La supresión es la que veis al final y es la más radical. Lo borro, ya está. Evidentemente, si lo borras ya no hay manera de volver atrás. Pero muchas veces esto no nos sirve para algunos campos que no me sirven para la investigación, no me sirve para alimentar un modelo de inteligencia artificial, no me sirve más que para estorbar. Bueno, pues los borro y lo más rápido. Pero muchas veces no podré hacer esto. Lo que tendré que hacer será enmascarar, es decir, no poder volver atrás. Pues el nombre, en el correo electrónico, en el teléfono móvil, me quedo con partes que pueden servirme de algo en un momento dado. El ejemplo más clave de aquí sería el código postal, donde fijaros que como no borro el 46, pues ya tengo claro que estoy hablando de Valencia directamente. Bueno, pues ya tengo un dato significativo. Si me hubiera quedado con las tres primeras cifras, tendría Valencia y la población, es decir, no solamente la comunidad, no solamente la provincia, sino también la población de la provincia. Bueno, pues vamos a ello. Pasos. Bueno, por lo primero, recibimos los datos y se tiene que establecer políticas de anonimización. ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida? Es decir, ¿qué hacemos con estos datos para que se anonimicen? Decidimos cuál es la mejor estrategia. Y una vez tenemos decidido cuál es la mejor estrategia, se anonimiza. Y una vez anonimizado, pues ya los puedo liberar. Liberar para investigación, liberar para empresas que las emplean para alimentar su inteligencia artificial, o simplemente liberarlo al público, al orbe universo, al acceso público para que todo el mundo las pueda ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de supresión y generalización como las herramientas básicas de anonimización, donde pues vamos a cambiar e intercambiar datos en determinados registros. Fijaros, esto es un ejemplo muy básico. Arriba tengo la base de datos original y abajo tengo la base de datos cambiada. Están en color distinto aquellos datos que he cambiado. ¿Qué he hecho? Pues se ha alterado datos. En un caso he generalizado. Fijaros que en el caso de Eulalia Campero, en vez de decir que su ciudad es Vétera, he ampliado y he dicho que está en la Comunidad Valenciana, y en otros casos directamente he mentido. He puesto un dato falso. He puesto un dato, he cambiado un 53 por 40 y he cambiado un 40 por 53. Eso, en realidad, este baile, esta alteración, quizá para muchos tratamientos pues no afecta al resultado final de donde se trata. Pues fijaros que la media va a ser la misma, es decir, no afecta en ese sentido. En otros a lo mejor sí que afecta un poco más. Por eso, si recordáis, el primer paso era definir la política de anonimización, porque a lo mejor esto me interesa para unas cosas, pero no me interesa para otras. Bien, hay herramientas para anonimizar los datos: Amnesia, ARX, SCMicro, OpenNLP, y yo aquí te planteo que busques por la red. ¿Qué más herramientas puedes encontrar? ¿Cuáles son de acceso público? ¿Cuáles son abiertas? ¿Cuáles son de pago? Bueno, pues hazte tu pequeña búsqueda.
Otra posibilidad para anonimizar es trabajar con el concepto de la K-anonimicidad. Esto es un concepto muy interesante porque desde el punto de vista técnico se emplea mucho, pero desde el punto de vista legal está muy poco citada. De hecho, las referencias son mínimas en la Agencia de Protección de Datos, algo aparece en la CENIL, que es la Agencia Francesa de Protección de Datos, pero si queréis ver algo de esto, pues tenéis que ir más a manuales técnicos más que a centros legales, porque no está. Básicamente yo simplemente voy a definir y jugar un poco con ella. Se trataría de una propiedad de los datos que garantiza que un elemento no pueda ser distinguido de otros K-1 elementos también representados en los datos. En este caso yo pongo una tabla con una 2 anonimización, es decir, en vez de la K sería igual a 2. ¿Y qué hago? Bueno, pues fijaros que lo que hago es que 2 a 2 pues no se podría jugar. ¿Qué hago? Cambio los nombres, cambio los rangos de edad y no puedo jugar con la ciudad y no puedo jugar con el diagnóstico principal porque no me da juego, no podría, con los pocos datos que hay, jugar a una 3 anonimización, no podría ni siquiera con la 2, puedo con estos, ¿no? Bueno, pues yo te planteo que cojas una tabla mucho más grande y que juegues a hacer una 3 anonimicidad con ella. Bien, ¿y por qué hacemos todo esto? Bueno, pues estamos en la lucha de siempre. La transparencia es algo necesario, tenemos normas sobre transparencia, la propia protección de datos nos habla de la necesaria transparencia, pero por otra parte tenemos la necesaria privacidad. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer de cristal una madera? Es decir, si buscamos la transparencia y por otra parte buscamos que sea opaco y que no se vea lo que hay debajo, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se puede mejorar este binomio? La pregunta estrella sería, ¿cuándo puedo compartir datos de una investigación? Porque nos hacen falta datos para avanzar, pero es con los datos. Si los datos son privados, no puedo divulgarlos demasiado. Aquí, generalmente, tradicionalmente, hemos pensado que se trata de una competición. Y más privacidad, menos transparencia, menos privacidad, más transparencia, pero en realidad lo que vamos a buscar va a ser equilibrar. Y para equilibrar vamos a tener una serie de conceptos y una serie de herramientas metodológicas que son las que vamos a intentar trabajar con ellas. Simplemente ahora voy a enumerarlas, yo te recomiendo que las busques, que veas de qué va cada una de ellas y seguramente podrás encontrar más información de ellas en Polimedias, en objetos de aprendizaje, fuera del entorno de la universidad, en foros, en webs, etc. Simplemente te pido que tengas en mente que las más comunes son la privacidad por el diseño, la integridad contextual, la transparencia estructurada, la privacidad diferencial, la encriptación homomórfica, la computación multiparte, el aprendizaje federado y los datos sintéticos. ¿Cómo elegimos una u otra? Pues para ello tenemos que considerar una serie de factores. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de los datos? ¿Y a quién van esos datos? Los destinatarios de los datos. Y además, ¿cuál sería necesario análisis de riesgo? La evaluación de impacto, ¿os acordáis de lo que es protección de datos, una evaluación de impacto? Pues el análisis de riesgo de la anonimización de esos datos, el análisis de la utilidad de esos datos finales y con todo esto en la cabeza recopilamos, vamos hacia atrás y evaluamos los procesos de anonimización en la organización y vemos, bueno, ya tenemos claro qué estrategia vamos a medir. ¿Esto está funcionando o no está funcionando? Unas breves conclusiones que son simplemente repetición de, pues, qué es esto de anonimización y cuáles son esas herramientas y estrategias comunes. La anonimización consiste en eliminar información personal, privada o sensible, de manera que los datos resultantes no puedan volver a ser utilizados para identificar a una persona. Y las herramientas y estrategias más comunes para lograr un equilibrio entre privacidad y transparencia serían la privacidad por el diseño, la integridad contextual, la transparencia estructurada, la privacidad diferencial, la encriptación homomórfica, la computación multiparte, el aprendizaje federado y los datos sintéticos. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.